La agenda económica de este miércoles la dedicamos, igual que lunes y martes, a desglosar las propuestas de otro candidato a las primarias del 18 de julio. En esta ocasión, un candidato de Chile Vamos que siempre ha dicho no ser de derecha. Aumentando impuestos específicos a alimentos no saludables y también impuestos verdes, avanzando en lo que para mí es una prioridad, que es la protección medioambiental del país, creando impuestos regionales con afectación regional. Uno de ellos es el royalty. Yo estoy de acuerdo en avanzar en un royalty minero que se pueda retirar del fondo de pensiones parte de esto para dar el pie de vivienda con compromiso de recuperarlo en el mediano plazo. El asesor económico Sebastián Sichel es economista de la Universidad Católica, PhD en el MIT en Estados Unidos, trabajó como gerente de área en el Banco Central por más de una década, profesor universitario y consultor muy conocido por todos. Lo tenemos muy seguido acá en Agenda Económica. Patricio Rojas, gracias por estar con nosotros. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, Patricio. La primera pregunta para todos los asesores ha sido la misma esta semana, que creo es el dato, el tema que ha marcado la agenda económica, que es el alza en la pobreza en nuestro país. Subió a 10,8%, 831.000 personas en pobreza extrema. En el programa de Sebastián Sichel, ¿qué elementos hay para revertir estos números? A ver, yo diría que en el caso de la pobreza, el elemento crucial para ayudar a las personas a salir de esa etapa es el trabajo. Yo creo que la etapa inmediata que tiene, no solamente el fin de la última parte de este gobierno, sino que el siguiente es poder recuperar empleo. Una de las grandes caídas que se observó en las cifras que presentó la CACEN fue la caída en el ingreso del trabajo. No obstante que posteriormente en el ingreso monetario, incorporando todas las transferencias, se arregla bastante la situación, aunque sigue siendo preocupante, el principal elemento es la caída en el ingreso del trabajo. Por lo tanto, poder recuperar empleo, empleos bien remunerados, empleos que de alguna manera sean productivos, es clave. Y eso es una de las tareas prioritarias que tiene el programa. Y en el sentido de poder recuperar inversión para poder plantear esos trabajos es fundamental. Vamos a hablar más adelante de trabajo, también de salarios, pero respecto a las transferencias estatales, ustedes en el programa señalan que van a ser muy responsables fiscalmente, que eso no van a transar. Pero ¿qué es lo que pasa con el IFE, con otras transferencias que han sido muy importantes para que no suba aún más la pobreza? ¿Va a ser fácil o va a ser muy difícil empezar a retirarlas en un eventual gobierno? A ver, lo que pasa es que el IFE es una transferencia que se está utilizando hoy día en pandemia. Ya, por lo tanto, tenemos que pensar no en el cortísimo plazo, sino que pensar básicamente en lo que va a ocurrir en los próximos 4 años. Y en ese contexto hay varias transferencias que posiblemente se van a tener que incorporar. Están básicamente las transferencias para poder aumentar el ingreso de los trabajadores dependientes que tienen un ingreso muy cercano al salario mínimo. Por lo tanto, esa es una política que se va a tener que implementar durante ese periodo. Pero lo que es el IFE hoy día, el IFE viene siendo un ingreso familiar de emergencia. La emergencia es importante ahí. Probablemente este gobierno va a tener que no solamente llegar hasta mediados de septiembre con el IFE, probablemente va a tener que pensar en algún periodo adicional. Pero en lo que viene hacia los 4 años, fundamentalmente tenemos que preocuparnos de entregar salarios que sean relativamente dignos, de manera de poder complementar por sobre el salario mínimo, y además también tenemos que preocuparnos de lo que vamos a entregar a través de lo que son pensiones, que es otro elemento que va a tener que ser contemplado y que está contemplado en el programa, de un programa que sea factible de financiar, porque aquí lo importante no es plantear lo que nos gustaría hacer, sino que esta es una economía que, dado el crecimiento que tiene y dado la factibilidad que tiene de poder recaudar algo más, una economía que nos da para más allá de 3 puntos del PIB por año. Vamos directamente al programa con algo que nos encanta a los periodistas, los titulares. Esto es lo que hemos preparado en la siguiente gráfica con las luces, las ideas fuerza de las ideas de Sebastián Sichel. Para regiones, esto es algo bastante novedoso. Zona franca, en la Araucanía, para obviamente estimular la actividad de esa zona que está pasando por un momento obviamente muy difícil en nuestro país. En vivienda, si alguien tiene cesantía o una fuerte caída de la disminución de ingresos o problemas de salud graves, postergar dividendos en créditos. En salario, lo mencionaba Patricio recién, aporte salarial permanente, vamos a desglosarlo más adelante. Y en impuestos, devolución del IVA que se gasta en medicamentos y en alimentos, también los vamos a detallar. Patricio, partamos hablando de las medidas tributarias. Ustedes quieren aumentar la carga en aproximadamente 3% del PIB para finales de la década.
No necesariamente aumentar la carga tributaria, lo que necesitamos es financiar un programa que va a estar entre 2,5 puntos del PIB y 3 puntos del PIB. Más o menos 9.000 millones de dólares, algo así. Son alrededor de unos 7.500, 8.000 millones de dólares que estamos planteando que nos va a costar el programa anualmente. Para eso, una parte va a ser financiada con algo más de crecimiento. Tampoco estamos planteando que esta es una economía que va a volver a crecer al 3 o al 4%. Estamos haciendo un escenario en que la economía crece en promedio en torno a un 2,5% del producto, 2,5%. Ya estamos pensando en un precio del cobre en torno a 3,5 dólares la libra. Por lo tanto, son supuestos relativamente razonables. Esos supuestos nos permiten recaudar alrededor, más o menos aumentar alrededor de 1,5 puntos, 2 puntos del PIB, ¿ya? Y adicionalmente estamos pensando que el resto lo vamos a financiar con algo de eliminación de exenciones. Estamos pensando en impuestos verdes, de incorporar algunos impuestos adicionales, sobre todo de algunos temas que tienen que ver con emisiones y contaminación. También se ha planteado alguna idea de algunos impuestos, como puede ser para el tema de la obesidad, el tema que, que está en esa línea. Hemos pensado de que es posible aumentar la progresividad de los impuestos personales de global complementario, ¿ya? Y lo otro es disminuir la evasión. Por lo tanto, le estamos pidiendo a la parte, si tú quieres, tributaria, le estamos pidiendo no mucho más allá que en torno a 2 puntos del PIB. Vamos viendo algunos puntos en particular. Sebastián Sichel lo dijo en el debate acá en CNN Chile con Chilevisión, que él quiere hacer un royalty minero, pero no a las ventas, sino que a las utilidades. ¿Hay alguna definición del esquema que presentarían? O sea, el tema se ha discutido, pero muy preliminarmente. Es un tema que no lo queremos dejar como algo que sea transitorio. ¿Ya? Es algo que tenemos que pensar en una perspectiva más bien permanente para darle estabilidad a los inversionistas del sector minero, que sepan exactamente cuáles son las reglas. Por supuesto, no está en línea de lo que se está discutiendo hoy día en el Parlamento, ¿ya? Pero está un poco en el contexto más bien de pensar que va al margen o que va a las utilidades, pero no a las ventas. No, ¿tampoco va a depender del precio del cobre? O sea, por supuesto que en la medida de que el precio del cobre tenga un precio más alto, vamos a tener una situación que tenemos mejores márgenes y tenemos mejores utilidades, y está incorporado. Pero tenemos que pensar en una estructura de que dé cierta seguridad a los inversionistas de que no es un tema que es transitorio o que es dependiendo de lo que esté pasando. ¿En estos impuestos verdes se quieren igualar el impuesto específico del diésel a el que tiene actualmente la gasolina? A ver, no solamente igualar, yo creo que ese es un tema que tiene que ver probablemente con algunas exenciones, que ese tema va por ese lado. Cuando hablamos de impuestos verdes, estamos pensando de qué manera desincentivamos el uso de combustibles fósiles, ¿ya? Entonces, por lo tanto, estamos en esa línea. ¿De qué manera podemos llegar a una matriz, digamos, energética mucho más sustentable, mucho más amigable con el medio ambiente, y para lo cual estamos colocando incentivos a través de impuestos a todo lo que es el uso de combustibles fósiles, de manera de que nos cambiemos mucho más rápido a otro tipo de combustible. Estamos pensando en esos tipos de impuestos, que son impuestos que van a tener una cierta duración, porque en la medida que tienen éxito, se va reduciendo a quién le voy cargando ese impuesto. Por ejemplo, cargarle aún más el impuesto que actualmente verde para quienes compren un auto a petróleo. Eso va, en el largo plazo eso va a ocurrir. Está ocurriendo con el tema del carbón. Va a ocurrir con el uso de combustibles que sean, como quien dice, el caso del diésel en la industria. ¿Ya? Se va a beneficiar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver el uso de la electricidad. O sea, todos son temas que de alguna manera, de manera de apurar eso, tenemos que incentivarlo, y una manera de incentivarlo es ocupar estos impuestos que son a este tipo, que se han llamado impuestos verdes. Ustedes hablan de eliminar exenciones impositivas, pero que todavía no las detallan. Hablan de lo que está planteando la comisión liderada por Rodrigo Vergara, y en ese punto esa comisión no ha llegado a una determinación unánime respecto a las ganancias bursátiles. ¿Qué opinión tienen respecto a eliminar esas ganancias en el comando de Sebastián Sichel? A ver, yo te diría de que qué medida específica de exención eliminar no está definido totalmente, ¿ya? Lo que sí estamos seguros de que esas exenciones que se están contemplando y que están en la comisión que presidió Rodrigo Vergara, básicamente la idea es que se va a hacer uso de la eliminación de exenciones para poder conseguir alrededor por lo menos de 1 punto del PIB.
¿ya? Por lo tanto, la idea es buscar. Ahora, hay elementos como la renta presunta donde prácticamente no hay ninguna discusión de que es un tema que se tiene que, tiene que eliminar, ¿ya? Por lo tanto, el tema que tiene que ver también con la exención que hay al impuesto al diésel, el 50% de reducción, es un tema que también nosotros estamos dispuestos a avanzar en ese lado. Respecto a las rentas de las personas, ustedes no hablan de subir el porcentaje de cobro, sino que de que el umbral, cuando se empieza a cobrar, sobre todo las rentas más altas, sea menor. Claro, porque hoy día, por ejemplo, cuando tú ves el tema de la tasa de impuesto del global complementario, una persona que ya gana 6 millones de pesos está en 35% de pago la tasa marginal. Pero para saltar al próximo tramo, que es el 40, tienes que llegar casi a 16 millones de pesos. Por lo tanto, hay un tramo muy alto entre la persona que alcanza el 35 y la persona que alcanza el 40. Por lo tanto, la idea es disminuir los umbrales de manera que la tasa media que paga cada persona suba. ¿No se sube el impuesto a las empresas? No, las tasas de impuestos se mantienen iguales. Las tasas de las personas se mantienen con los mismos límites, solamente, como se dice, de que se bajan algunos umbrales de manera que la tasa media de pago por contribuyente suba. ¿El sistema se vuelve a integrar completamente o se mantiene semi-integrado? Yo creo que la manera en cómo está hoy día es un sistema en el cual yo creo que debiese mantenerse. Yo creo que no es bueno estar cambiando. No soy partidario de pensar en sistemas, por ejemplo, desintegrados. Creo que hay bastante más discusión sobre ese tema, pero creo que lo que hoy día ya existe, hemos tenido bastantes cambios, por lo tanto creo que lo primero es poder dar un cierto periodo de estabilidad tributaria y hacer los menos cambios posibles, sobre todo en los próximos 4 años, que van a ser años muy complejos para la economía chilena. Patricio, llegó el momento de ver la primera pregunta que hacen personas externas al programa. En este caso es de un líder gremial. El que pregunta hoy es el presidente de la Asociación de Bancos, José Manuel Mena. Es necesario seguir avanzando para mejorar la inclusión financiera de los grupos más vulnerables y con ello rescatarlos de la informalidad financiera. En este sentido, ¿cuáles son sus propuestas de políticas públicas para avanzar en la inclusión financiera? A ver, en materia de inclusión financiera yo creo que acá es fundamental poder tener conocimiento de las personas, ¿ya? Es bastante conocido de que una parte importante de que la banca mantiene fuera a algunas personas del sistema financiero es por el bajo conocimiento que tiene de sus ingresos, que tiene de qué manera puede saber si son buenos o son malos pagadores. Por lo tanto, de alguna manera tenemos que tratar de incorporar y tener mucha más formalidad. La formalidad es una manera que va a permitir que el sistema financiero pueda acoger a esas personas de una manera más rápida. Por lo tanto, yo diría de que la bancarización en Chile es alta en promedio respecto a otros países latinoamericanos, pero tenemos que seguir avanzando. Hoy día prácticamente la única manera de adelantar consumo, de que la gente tenga un mejor bienestar, es que tenga acceso al crédito y por lo tanto tener conocimiento de la calidad de pago de esa persona es crucial y por lo tanto eso es lo que en el fondo uno debiese tender a obtener. Respecto a créditos, la propuesta que más nos llamó la atención y que la dimos en el resumen es que en caso de que una persona esté cesante, tenga una caída importante de ingresos o incluso tenga un problema de salud que obviamente tenga que destinar sus recursos a eso, se pueda posponer dividendos. ¿Tienen alguna idea de cuántos dividendos se pueda posponer? Y lo más importante, ahora en la pandemia se postergaron dividendos, pero esa postergación se pagaba igual. Había que contratar un crédito por dentro para poder pagar esa postergación. ¿Aquí se va a pagar esa postergación después? O sea, nosotros siempre estamos conversando acá de que esto es solamente una postergación, no es que uno va a condonar dividendos cuando esté con un problema particular. Hoy día, para que eso ocurriera en este periodo de emergencia, tuvo que existir una garantía del Estado. Y por lo tanto el Estado se puso con esa garantía y en ese momento se pudieron hacer las postergaciones. Lo que nosotros estamos planteando que dentro de los contratos de hipotecarios que existen, de los créditos hipotecarios, existan cláusulas que permitan esta postergación. Y por lo tanto, de alguna manera, sin necesidad de que tengamos una cierta garantía detrás, ya esté incorporado en el contrato de crédito hipotecario la posibilidad de que vengan estas situaciones. Y por lo tanto, la manera de cómo se cubre puede ser con un seguro que va a estar asociado al crédito hipotecario y por lo tanto eso se puede generar si es que se llegase a usar. Pero es en ese contexto de postergación, no es una condonación. Y que una persona diga, ¿saben qué? Quiero activarlo y no dependa de que el banco me dé el ok.
va a depender de la situación que tenga. Si realmente la persona queda desempleada y demuestra que quedó desempleado, por supuesto se va a activar esa cláusula, se va a activar ese seguro y esa persona va a poder, digamos, tener esa situación. Digamos. Eso es un poco lo que estamos tratando. Ahora, en la medida de que el seguro permita pagar esos dividendos que se dejan, por supuesto que la postergación se vuelve también, como quien dice, en un pago, ¿ya? Pero eso va a depender de la estructura del seguro que se pueda llegar. Pero lo importante es dejar establecido en el crédito hipotecario desde un principio que esa posibilidad de postergación existe. Mi última pregunta, también plantean que las personas para poder comprar una vivienda pueda retirar parte de los fondos previsionales, siempre y cuando se restituyan. ¿Hay un límite? ¿Es solamente para una primera vivienda? Se está pensando siempre en una primera vivienda, ¿ya? Se está pensando para la generación de un pie, ¿ya? Y se está pensando de que ese monto se restituye durante el periodo que sigue contribuyendo a su aporte previsional la persona. Si la persona hace un retiro a los 35 años, todavía le quedarán más de 20 años para poder ir restituyendo eso en un monto, ¿ya? Por lo tanto, si lo alcanza a restituir o no va a depender de su situación particular, va a depender de su situación laboral, pero de lo que se está pretendiendo es que las personas, su principal dificultad que tienen para conseguir una vivienda tiene que ver con la generación de ese pie. Y la mejor forma para restituir es directamente pagándole a la empresa que administre sus fondos o a través de una cotización extra, no, dependiendo de la cantidad. La idea es de que la persona durante el periodo pueda devolver a través de una cotización extra, o sea, un punto porcentual de su salario se pueda seguir devolviendo mientras tenga empleo, pero la idea fundamental es poder ayudar a esa persona a generar ese pie que hoy día es el gran impedimento que tienen las personas, sobre todo más jóvenes, para poder optar a una vivienda propia. Otra de las medidas que propone Sebastián Sichel es que se devuelva a las personas más vulnerables el IVA de lo que compren en alimentos y medicamentos. Lo vemos al regreso acá en Agenda Económica. Como les decía, Sebastián Sichel propone que a las personas más vulnerables se le devuelva lo que pagan en IVA, en alimentos y también medicamentos. Sabemos que el IVA es para muchos el impuesto más regresivo. Eso sí, según expertos, lograr eso tiene muchas dificultades. No es una propuesta nueva ni tampoco está asociada a un sector político. Ya lo planteó el expresidente Ricardo Lagos en 2019 y un año más tarde lo hizo la UDI. Hablamos de la devolución del IVA de alimentos a los más vulnerables. Cada uno en su momento, pero la propuesta era similar. Ambos sugirieron que fuera dirigido a aquellas familias cuyo ingreso mensual fuera de 400.000 pesos o menos. En términos de justicia, evidentemente es muy razonable pensar en devolver parte del IVA a los más pobres. Ahora es el candidato independiente por Chile Vamos, Sebastián Sichel, quien trae nuevamente la propuesta al debate, pero esta vez añade otro elemento: la devolución del impuesto al valor agregado por medicamentos. De acuerdo a lo propuesto por el exministro, el cálculo para esta devolución se haría sobre la base de gastos en los productos de la canasta básica y el promedio de medicamentos que gastan los usuarios de FONASA. Así, llegaría a más de la mitad de los hogares de Chile y, por ejemplo, una familia de 4 personas recibiría un monto de 133.000 pesos de forma trimestral a través de una trazabilidad del gasto. Las transferencias directas suelen ser más efectivas que las exenciones generales en materia de IVA. Al ser este un impuesto indirecto, es pagado en función del consumo de todas las personas. Esta es una medida que tiene una focalización directa que permite entonces mejorar aquellos índices de desigualdad. Además del beneficio económico para las familias, la propuesta ampliaría el uso de la boleta electrónica, lo que traería consigo una reducción en los índices de evasión. Esto porque al ser la boleta el único elemento para acreditar que hubo un gasto, los consumidores exigirían con más frecuencia este documento. Sin embargo, algunos de los reparos a esta idea apuntan a la dificultad de contar con una información de gasto en línea asociada a un RUT, pensando en que, además, el monto se calcularía de acuerdo a una familia. Lo que falta es ver cómo se hace el mecanismo adecuado, suficiente y simple para ir vinculando esas boletas electrónicas con las personas respectivas.
En cuanto a los gastos en medicamentos que hagan los usuarios del Fondo Nacional de Salud, la disyuntiva está en qué medicamentos serían considerados para la devolución, puesto que gran parte de ellos se entregan de manera gratuita en la atención primaria. Bueno, yo creo que ahí es donde está uno de los problemas de la propuesta. Una buena parte de ellos se entregan o por GES o mediante, ¿no es cierto?, los consultorios o en la atención terciaria, en fin, etcétera. Resulta complejo hacer el cálculo. Más allá de la propuesta que resulta beneficiosa para las familias dado el carácter regresivo del IVA, lo complejo sería su implementación. Los sectores de bajos ingresos no manejan los mismos niveles de bancarización y además suelen comprar en lugares donde no se entregan boletas. Patricio, ¿usted ve técnicamente factible hacer esta trazabilidad para lograr esta devolución? Lo que pasa es que hay que entenderlo de una manera distinta, porque aquí tenemos que ver de que se ha planteado devolver el IVA a las personas más vulnerables y eso básicamente implica una reducción de IVA, algunos han planteado reducir el IVA. Por lo tanto, esta es una medida que es alternativa a esa reducción del IVA que podría, o eliminación de IVA a los grupos más vulnerables. Por lo tanto, estamos diciendo, mire, esa reducción de IVA o eliminación de IVA a las personas más vulnerables no nos parece efectiva, no nos parece eficiente y aquí tenemos una medida adicional que es devolver un monto trimestralmente de 133.000 pesos. Ahora, hoy día, con todo el tema de la pandemia, hemos tenido una trazabilidad y el registro social de hogares está mucho más eficiente, sabemos mucho más hoy día de cómo son los grupos familiares, porque básicamente el hecho de que se esté entregando un IFE universal prácticamente ha implicado de que tenemos hoy día una base de datos respecto a las familias completamente distinta a la que teníamos un año atrás. Por lo tanto, hoy día poder entregar un monto fijo en un primer momento a las familias más vulnerables, saber cuántas personas están, hoy día es factible. Entonces, el día de mañana probablemente podemos tener un sistema mucho más eficiente, que a través de la boleta. La idea es hacer un cálculo general y así poder entregar una ayuda. Correcto. Porque una persona que va a comprar una feria no pide boleta ni tampoco da el RUT. En un primer momento estamos pensando en una entrega, en una transferencia por 133, y a futuro, si esto realmente va, es poder hacer la trazabilidad, pero eso no es en el primer momento, es posterior. Entonces, tenemos que entender que esto es para poder evitar la ineficiencia que tiene el eliminar el IVA para un grupo de las personas. Patricio, hablemos de aporte salarial permanente. ¿Es, en términos generales, similar a un ingreso mínimo garantizado? Lo que estamos planteando es que todas las personas que ganan del salario mínimo, por ejemplo, van a tener un aporte adicional. ¿Ya? Ese aporte adicional, de alguna manera, se va a ir disminuyendo a medida que la persona va alcanzando un cierto nivel de renta hasta alrededor de los 513.000 pesos más o menos, y ese aporte se va reduciendo. Por lo tanto, la idea no es que tengan que todas las personas van a ganar como mínimo un valor, no. La idea es de que cualquier persona que gana desde el salario mínimo hacia arriba, recibe un subsidio de en torno a unos 100.000 pesos, pero se va reduciendo en la medida que la persona va ganando más sobre el salario mínimo. Estamos tan preparados acá en Agenda Económica que preparamos precisamente una gráfica con ejemplos que han dado respecto a cómo funcionaría este aporte salarial permanente. Por ejemplo, con un ingreso mínimo que actualmente es de 327.000 pesos, habría un subsidio de 96.000. Otro ejemplo, si una persona tiene una remuneración bruta imponible de 400.000 pesos, el subsidio es de 59.000 pesos. Gana más, entonces va cayendo decrecientemente el subsidio. Otro ejemplo, remuneración bruta imponible 450.000 pesos, el subsidio es de 34.000, usted lo mencionaba, que alrededor de 518.000 pesos es el tope. Esto obviamente tiene que ir conversando con el salario mínimo. ¿Cómo ustedes ven el ascenso en el salario mínimo si eventualmente Sebastián Sichel llega a la moneda en 2022? Bueno, yo creo que el salario mínimo es una discusión que tenemos todos los años, es un tema que se genera, digamos, dentro del presupuesto y por lo tanto es un tema que tiene un componente político bastante fuerte. Sí. Por lo tanto, pensar en una manera, en una fórmula, pensar de qué manera podemos asociar el comportamiento del salario mínimo hacia adelante, en base a la productividad, en base al crecimiento, en base a las condiciones de vida, es algo que de alguna manera tenemos que hacerlo, no solamente para una candidatura de Sebastián Sichel, sino que cualquier presidente tiene que pensar ya en moverse hacia allá. Y la idea de alguna manera es poder plantear un escenario de este tipo, pero que sea financiable. El poder financiar esto, estamos hablando básicamente en torno a 0,5
0,6-0,7 puntos del PIB, es decir, cerca de unos 1.800, 2.000 millones de dólares anuales es lo que cuesta un programa de este tipo, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera, si nosotros queremos avanzar en esto, tenemos que pensar básicamente en cuanto al costo, cómo lo vamos a financiar y un salario mínimo que va a ir creciendo en el tiempo en la medida que la economía va creciendo. Probablemente este subsidio, también se va a ir mejorando en la medida que las condiciones mejoran, pero de alguna manera esto se tiene que embarcar en un presupuesto que sea factible de poder financiar. Patricio, llegó el momento de la siguiente pregunta. En el primer bloque fue un líder gremial. En este caso es de un economista y el que pregunta en esta ocasión es Claudio Soto, economista jefe del Santander. ¿Cómo se recuperarán los empleos que se han perdido con la pandemia? Y además, ¿cómo se crearán nuevos puestos de trabajo que permitan absorber a las personas que se vayan incorporando al mercado laboral? A ver, el tema del empleo hay que tratarlo de una manera, lo que es en el corto plazo, y otra parte que va más en el mediano plazo. En el corto plazo tenemos que entender que la economía chilena, no solamente en Chile, sino que sucedió en otras partes, ocurrió un cambio estructural en el mercado laboral. Hay muchas personas que fueron desplazadas. Por lo tanto, hoy día hay alrededor de 800.000 empleos que no se han recuperado. Y ahí hay personas que no van a volver a su trabajo anterior. Fundamentalmente porque el sistema cambió. Hoy día tenemos que pensar, por ejemplo, que el sector comercio está prácticamente a niveles iguales o superiores a anterior a la crisis social y está trabajando con 200.000 personas menos. Por lo tanto, ahí hay personas que no van a volver a su trabajo original. Por lo tanto, en el corto plazo tenemos que tratar de ver cómo recuperamos esos empleos y para eso no solamente es importante los subsidios a la contratación que tiene el gobierno, sino que también plantear aspectos de capacitación. Tenemos que capacitar a las personas para poder volverlas a introducir en el mercado laboral. Y en el mediano plazo requerimos de que la productividad aumente. En Chile la productividad ha estado cayendo en el último tiempo de manera sostenida. Por lo tanto, pensar en capacitación, pensar en dónde nos van a mover nuestras habilidades son temas relevantes. En el corto plazo, posiblemente va a ser relevante tener una política fiscal de inversión en la parte pública que va a ser importante, probablemente muy intensiva en mano de obra, pero mucho más importante es poder incorporar nuevamente a esas personas que están desplazadas. Por lo tanto, el gobierno debiese tener planes de capacitación donde la persona durante 3-4 meses tuviese un subsidio, digamos, que va a recibir, mientras tanto se capacita para poder incorporarse al mercado laboral en los siguientes meses. Ahora, teniendo en cuenta igual que todos estos cambios van a ser difíciles porque tienen que ser rápidos, pero con temas absolutamente de cambios tecnológicos, subsidios al empleo que siempre son subutilizados. Actualmente eso está sucediendo y también las capacitaciones, o sea, el CENSE se remodela cada gobierno, entonces son temas que más o menos las ideas generales están algo claras, pero que la implementación no está para nada segura. Sí, pero hay que pensar de que hoy día el mercado laboral en Chile está bastante distorsionado. El tema de las transferencias ha generado también alguna cuota de incertidumbre ahí y por lo tanto, pero una vez que el tema de la pandemia vaya quedando atrás, todas estas personas que hoy día se han mantenido fuera de la fuerza laboral van a volver. Y por lo tanto yo diría que si realmente tenemos suerte y la pandemia, la crisis sanitaria queda atrás en la última parte de este año, mucha gente se va a volver nuevamente a volcar al mercado laboral buscando empleo y por lo tanto esas personas vamos a tener que ver dónde las incorporamos. ¿Ya? Y ahí va a ser muy relevante probablemente la inversión pública, que si bien es cierto ha sido fuerte este año, lo va a tener que seguir siendo durante el 2022, pero hay muchas personas que no van a volver a lo que estaban haciendo antes. Y por lo tanto a esas personas las tenemos que ayudar de qué manera las incorporamos. Y eso es un tema de corto plazo y también de mediano plazo. Pero en el corto plazo yo diría que el tema del mercado laboral es el principal problema que va a tener la economía chilena en los siguientes meses. Patricio, nos quedan 5 minutos para hablar del que a mi juicio es el problema más difícil de solucionar, que son las pensiones. Ustedes plantean una pensión básica universal. En breve, ¿cómo se estructura? A ver, la idea, yo diría de que ya existe un cierto consenso a nivel del país de que nos vamos a tener que mover a una pensión básica universal. Yo diría que ese es un tema que está, la mayoría de los candidatos lo han planteado y yo diría de que eso hay consenso que hacia allá vamos. Nosotros estamos planteando que cualquier persona sin necesidad de que haya hecho cotizaciones, va a tener que acceder a una pensión básica que va a ser del orden de 177.000 pesos, que es la parte mínima.
Después estamos planteando que cualquier persona que haya hecho una contribución y que haya aportado a su digamos, previsional durante su vida laboral, esa persona va a tener también un aporte, ¿ya? De manera de poder ir aumentando e ir superando lo que es este salario mínimo o el ingreso mínimo, que está de los 327.000 pesos. Entonces, que estamos planteando. Tenemos una pensión básica mínima con recursos estatales, de impuestos generales, me imagino, 177.000 pesos. Si alguien cotizó y que quizás todavía no es suficientemente buena como para tener una buena jubilación, se hace otro aporte. Y quiero llegar a este otro punto. Ustedes plantean que al 10% actual se sume el 6% que se está viendo en el Congreso, todo a las cuentas individuales. Eso estamos planteando nosotros, de que todo el 6% adicional vaya a todo lo que es la parte de capitalización individual, de manera que la persona va a tener una parte que tiene que ver con la pensión básica universal, ya sea a través del aporte pilar solidario o a través del pilar básico solidario, ¿ya? Y posteriormente viene este 6%, ¿ya? Un 6% que estamos pensando que no necesariamente tiene que ir a la AFP. Estamos pensando de que puede ir a cualquier institución que se tienda a generar, puede ser privada, puede ser pública, puede ser semiprivada, ¿ya? Pero estamos pensando en entregar muchas más alternativas a las personas para que puedan colocar ese 6% adicional que van a tener ellos, y el 10% que ellos ya colocan también lo pueden mover a otras instituciones. Por lo tanto, estamos dando muchas más posibilidades que las personas puedan, ya sea por una imagen, por un tema de imagen, por un tema, digamos, de creencia, de que las AFP no son bien vistas para ellos, se puedan mover a otra institución. ¿Y por qué proponer también una AFP estatal si siempre en el sector privado dicen que el Estado no es un buen administrador de recursos? Bueno, lo que pasa es de que si es que realmente hay una institución pública que desea funcionar bajo las reglas que existen en el sistema, en el mercado, bienvenido, digamos, ¿ya? Ahora, lo que hay que darse cuenta es que probablemente cómo se va a estructurar el sistema previsional y cuál van a ser el sistema de cotización, cómo van a recaudar las cotizaciones y todo eso probablemente se va a modificar. Por lo tanto, vamos a tener un sistema probablemente mucho más simple de lo que hay hoy día. Entonces, yo diría de que aquí lo importante es que las personas, si tienen alguna aprensión con el tema de la AFP, pueden tener otras alternativas en las cuales invertir. Si una persona piensa que el sistema privado no es para esto, tengo una institución pública en la cual puede invertir. Va a haber una rentabilidad que va a tener, los privados van a tener otra rentabilidad, probablemente los costos no van a ser todos iguales, porque depende, si tengo un administrador que tiene un súper equipo de inversiones y las inversiones tienen una rentabilidad 1 o 2 puntos mayor que una institución probablemente semipública, claramente esa comisión se va a pagar. Por lo tanto, yo diría de que la idea es darle una alternativa a las personas para que puedan ver dónde quieren colocar esas cotizaciones de ellos. Patricio, me queda un minuto para la última pregunta. Ustedes proponen una zona franca en la Araucanía, obviamente para estimular la inversión. Usted es asesor, es consultor de hace muchos años. ¿Usted recomendaría a una persona invertir en la Araucanía hoy? Es que lo que pasa es que la zona franca hay que entenderla desde el punto de vista de la experiencia que uno tiene, por ejemplo, en Iquique o en Punta Arenas. La zona franca, en general, lo que hace es abaratar el costo de las personas que viven ahí. ¿Por qué? Porque tienen algunas exenciones tributarias y tienen también una exención de IVA. Por lo tanto, si yo vivo en la Araucanía, voy a pagar menos impuestos, mi vida va a ser más barata, voy a acceder a importaciones más baratas, ¿ya? Por lo tanto, de alguna manera estoy dando algún tipo de incentivo para que la gente se quede ahí, para que genere, digamos, actividad, ¿ya? Y aquel que vea de que esas alternativas son relativamente atractivas para producir ahí y mandarla al resto del país, bienvenido. Ahora, para que esa persona se quede ahí, probablemente tiene que tener dónde vender los productos, porque la idea no es venderlos en la Araucanía, la idea es traerlos probablemente a Santiago. Por lo tanto, ahí va a ver si son competitivos o no. Hoy día tenemos aranceles que son bajísimos y el gran incentivo es el IVA. Por lo tanto, hay que ver. Por lo tanto, si en ese contexto estar en la Araucanía tiene un costo por incertidumbre, lo más probable es que no se va a generar inversión para poder sacar las cosas, pero sí se va a generar inversión para la gente que vive ahí. Y por lo tanto, esta es una idea de poder incentivar en ayuda, sobre todo a las comunidades de pueblo originario, en este caso del pueblo mapuche. Por lo tanto, la idea está orientada a eso, de que es disminuir básicamente el costo de la vida de ellos. Patricio Rojas, asesor económico de Sebastián Sichel. Gracias por haber estado en Agenda Económica. No, gracias a ustedes.
Con esta conversación terminamos esta primera semana. Estuvo con nosotros el asesor de Joaquín Lavín, también de Daniel Jadwe, y ahora estábamos con el de Sebastián Sichel. La próxima semana estarán los asesores de Ignacio Briones, de Gabriel Boric y también Mario Desbordes. Sigan con nosotros acá en Agenda Económica.